Hola niñas y niños de cuarto básico, soy el profesor Francisco de la asignatura de Ciencias Naturales y hoy continuaremos con la primera unidad que se llama Explora la materia y las fuerzas. Antes de comenzar con lo que revisaremos el día de hoy, quiero que recordemos un poco de la semana pasada. La semana pasada mencionamos que la materia se puede definir como todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio y que tiene masa. Además, que está formada por unas pequeñas partículas denominadas átomos. ¿Ya? Teniendo eso claro, vamos a comenzar a ver esta semana las características de la materia. Para esto vamos a ver dos tipos de características, algunas características físicas y otras que tienen que ver justamente con estas pequeñas partículas llamadas átomos, ¿ya? Que se encuentran en absolutamente toda la materia, ¿ya? O materiales. Vamos a partir con las características físicas. La primera que vamos a revisar es la dureza. La dureza es una propiedad física que tienen todos los cuerpos y que se caracteriza por, por la resistencia que tiene a las alteraciones físicas. Es decir, los distintos materiales poseen distintos grados de dureza. Pueden ser algunos más blandos, otros más duros. ¿Ya? Los materiales más duros pueden rayar o dañar los materiales más blandos, pero no así los materiales blandos rayar o dañar los materiales más duros. ¿De acuerdo? La siguiente característica es la textura, que también es una característica física y es un atributo principalmente táctil, ¿ya? Es decir, que es perceptible a través del sentido del tacto. Más allá de la impronta visual que pueda tener un objeto o un material, ¿ya? Tiene que ver con cómo se siente al tacto ese material, ¿ya? Si es que es liso, si es que es áspero, si es que es corrugado, si es que es como una lija, ¿verdad? Y así con distintas características. Otra característica física es la forma del material, y esto es lo más sencillo, que además el sentido con el cual nosotros podemos apreciar la forma es la vista, ¿verdad? También con el tacto, pero principalmente con la vista. Es la apariencia externa de las cosas, es decir, si es redondo, si es cuadrado, si es piramidal, tiene forma de esfera, de elipse, de cruz, de hexágono, etcétera, 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 etcétera. Ahora, dentro de las características de las características que tienen relación con los átomos, podemos encontrar tres características: la masa, el peso y el volumen. ¿Ya? Estas tienen relación directa con el átomo o con la cantidad de átomos que tiene la materia. La masa es una medida de la cantidad de materia que posee un átomo, que posee un cuerpo, es decir, la cantidad de átomos que posee ese cuerpo. Para medir la masa se utiliza una balanza y la unidad de medida para poder medir la masa es el kilogramo. ¿Ya? Eh, Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el uso de las balanzas antiguas. Estas cosas que se ven acá arriba, estos de acá, son, eh, son pesos que se colocan en la balanza para poder comparar con otro objeto, para poder determinar así su peso, o que se utilizaba antiguamente, porque actualmente tenemos estas balanzas electrónicas que ya vienen calibradas. ¿Verdad? Entonces la masa, ¿qué es? Es la cantidad de materia que tiene un objeto, un cuerpo, ¿ya? Y cuando hablamos de cantidad de materia nos referimos a la cantidad de átomos, es decir, cuántos átomos hay dentro de de estos objetos, ¿ya? La segunda característica relacionada con los átomos o con otras fuerzas es el peso, ¿ya? Y el peso de un cuerpo es la fuerza con que es atraído a la Tierra, es decir, tiene que ver con la fuerza de gravedad y va a depender de la masa del cuerpo. ¿Ya? Para medir el peso se utiliza un dinamómetro y su unidad de medida es el newton. Por ejemplo, en esta imagen, en la Tierra, que tenemos una fuerza de gravedad cercana a los 10 kilos, cercana a una aceleración de gravedad cercana a los 9,8 metros partido al segundo cuadrado, que tiene que ver con la velocidad en que caen las cosas, ¿ya? Podemos decir que un objeto de 10 kilogramos tiene un peso de 98 newton. ¿Ya? En cambio, en la Luna, el mismo objeto de 10 kilogramos tiene un peso de 16 newton. Porque la gravedad en la Luna es mucho menor que en la Tierra. Y la última característica que vamos a revisar es el volumen. Y el volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Se mide utilizando una fórmula matemática o un instrumento graduado. Su unidad de medida es el ml o el centímetro cúbico. Este de aquí se lee como centímetro cúbico. ¿Ya? Acá tenemos unas
probetas con distintas cantidades de líquido. En la primera, si se fijan, tenemos 39 ml o mililitros, en la segunda 20 ml o mililitros y en la tercera 22 ml o mililitros. ¿Ya? Acá en este ejemplo se está determinando el volumen o el espacio que ocupa un objeto irregular, que es muy difícil hacer un cálculo matemático para poder definir este objeto, el volumen de este objeto, perdón. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué se hace? Se utiliza una probeta, que es este instrumento que está aquí, ¿ya? Y se introduce esto dentro de la probeta. ¿De acuerdo? ¿Y qué sucede? El líquido que está acá adentro va a aumentar por el espacio que ocupa este objeto irregular. Por lo tanto, en un inicio teníamos 22 ml de líquido y luego de introducir el objeto tenemos 26 ml del líquido. Por lo tanto, ¿cuánto es el volumen de este objeto irregular? 26 menos 22, que es igual a 4 ml. O tiene OCM3 o centímetros cúbicos. Y ese es el volumen del objeto. Entonces, ¿qué es el volumen del objeto? Es el espacio que ocupa el objeto. Justamente, es el espacio que ocupa el objeto. ¿Ya? Ahora, para la próxima semana vamos a hablar de los estados de la materia, que son 3. El primero, que está representado acá por pelotitas que están muy juntas, que es el sólido. El segundo, que está representado por pelotitas que están un poco más separadas, es el líquido. Y el tercero, ya con pelotitas que está representado con pelotitas que están en movimiento y mucho más separadas, es el gaseoso. ¿Ya? Espero que estén muy bien, chicos. Les dejo una actividad que estará en una guía junto con el video en la carpeta de descargas. Que estén muy bien, que tengan buen fin de semana y una muy buena semana. Adiós.